Me voy a olvidar. Ahí está. Bueno, ahora sí les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá presente el día de hoy. Iba a esperar unos minutitos para ver si se conectaba alguien más, pero me parece que ya estamos todos. Cualquier cosa le voy dando acceso. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina. El día de hoy vamos a hablar de college interviews. Primero que nada, feliz Semana de la Educación Internacional. Entiendo que por ahí si están acá les interesaría estudiar en el extranjero, así que bueno, justamente esta semana celebramos eso y bueno, tenemos bastantes eventos en Education USA como para conmemorar esta semana. Bueno, como les decía, mi nombre es Valentina, yo soy Education USA Advisor en Aricana, en la ciudad de Rosario. Y bueno, la idea de hoy era hablar un poco sobre las college interviews, porque si ustedes están interesados en aplicar a, bueno, tanto un programa de grado como también por ahí de posgrado, las college interviews son un elemento clave para la aplicación. Así que bueno, la idea de hoy es hablar específicamente a nivel de grado. De todas maneras, muchos de los tips y muchas de las preguntas también sirven para nivel de posgrado. Así que bueno, esperamos que les sea útil. Y bueno, como siempre, si tienen alguna duda, alguna consulta, les pedimos que las dejen en el chat y bueno, después las vamos a ir respondiendo. Para comenzar, hoy quería comentarles un poco, bueno, quiénes somos, quién es Education USA, los servicios que ofrecemos. Quizás algunos ya nos conocen, quizás hay algunas personas de Competitive College Club, pero bueno, por ahí para aquellos que no nos conocen, contarles quiénes somos. Vamos a hablar luego, por supuesto, a lo que venimos, lo más importante, sobre las entrevistas. Vamos a ver qué son, por qué son importantes. Vamos a hablar un poco de qué es lo que busca el entrevistador, la persona que nos va a hacer la entrevista. Vamos a ver preguntas comunes que por ahí les pueden servir como para practicar y para ensayar un poco. También vamos a brindarles algunos tips y yo creo que la parte más interesante es que tenemos un special guest, Ana Altamiranda, que es Opportunity Fund de 2022 y que ahora mismo está estudiando en Stanford. Y bueno, nos va a contar un poco su experiencia con el tema de las entrevistas y bueno, por ahí si tiene algún tip para dejarles. Y bueno, una vez que ya estamos por finalizar, vamos a dejar un espacio para responder todas sus preguntas. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, para comentarles de manera breve quiénes somos, Education USA es una red del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nosotros somos la fuente oficial de información en todo lo que tiene que ver con la educación a nivel superior en los Estados Unidos y por lo tanto pueden confiar que la información que nosotros ofrecemos es completa, es precisa y es actualizada. Y por supuesto promovemos, mejor dicho, la educación a nivel superior en los Estados Unidos. Tenemos actualmente 430 centros en más de 170 países, así que estamos en muchos lugares. Y acá se pueden observar, está la página web eh, de Argentina, esta página web está en español, y los invitamos a que la visiten si todavía no lo han hecho, porque bueno, acá pueden encontrar muchos de los recursos que nosotros tenemos, como el Writing Resource Center, hay muchos recursos y también todos los eventos, aquellos programas que tenemos específicos para el país, están siempre publicados en la página web. Así que siempre es una buena idea consultar la página web. Bueno, y para comentarles un poco sobre los servicios, en primer lugar, comentarles que todos los servicios que nosotros brindamos en Education USA Argentina son totalmente gratuitos y ofrecemos desde sesiones informativas, como por ejemplo la del día de hoy, pero también ofrecemos todos los meses, por ejemplo, la charla de los 5 pasos para comentarles un poco cómo es el proceso para aplicar a las universidades en Estados Unidos. Y bueno, como ese tenemos muchas varias charlas informativas. Por otra parte, también ofrecemos talleres, workshops, que muchas veces los brindan representantes de las universidades de Estados Unidos. Y bueno, también son reinteresantes porque es como también conocer un poco la perspectiva de aquellos representantes de las oficinas de admisiones, que son los que luego generalmente terminan observando nuestra aplicación. Por otra parte,
Brindamos también reuniones individuales con Education USA Advisors. Siempre, por las dudas, consulten antes con algún email, antes de ir de manera presencial a cualquiera de nuestros centros, solo para asegurarse que estamos ahí, porque a veces, bueno, brindamos charlas afuera del centro. Pero bueno, también consulten la disponibilidad para hacer reuniones virtuales individuales, porque, por ejemplo, nosotros en nuestro centro lo ofrecemos. Así que bueno, pueden consultar al advisor con el que tengan interés de hacer la reunión si ofrecen esos servicios. También ofrecemos recursos como material de referencia, por ahí materiales que tienen que ver con los exámenes internacionales. Bueno, por ejemplo, no sé, pienso también ejemplos sobre cómo redactar o escribir un currículum vitae, un resume. Bueno, tenemos varios materiales de referencia que les pueden ser útil. También les ofrecemos ayuda para preparar la partida ya al final del proceso y por supuesto también guía en el proceso para obtener la visa de estudiante. Estamos para ayudarlos en todo momento de su paso, digamos, y su proceso de aplicación a las universidades. Bueno, ahora el tema que nos compete, que son en general lo que es el proceso de las college interviews. Para comenzar, vamos a ver qué son. Principalmente comentarles que las college interviews son es un paso clave para poder darnos a conocer a las universidades. Ustedes, como pueden observar aquí en pantalla, ven algunos de los requisitos al momento de completar nuestra postulación. No sé si ustedes por ahí estuvieron en alguno de los webinars anteriores o por ahí, bueno, en Competitive College Club los conocen, el proceso cómo es de aplicar a las universidades. Nosotros, como de manera muy resumida, les recomendamos siempre que primero investiguen las opciones, es decir, que hagan una lista de universidades tanto por interés profesional, académico, personal, y que por supuesto hagan esa lista teniendo en cuenta cómo van a financiar sus estudios. Entonces ahí van a poder hacer una decisión verdaderamente informada sobre qué programa y qué universidad es el mejor fit para ustedes. Y una vez que nosotros ya tenemos eso, ahí empieza el proceso de completar la postulación a las universidades y como pueden ver, incluye desde llenar formularios, hacer exámenes estandarizados. Estos dos exámenes que ven aquí, SAT y ACT, son exámenes estandarizados para nivel de grado. Por lo tanto, si piensan aplicar un programa de posgrado, pueden que sean otros. Pero también tenemos exámenes que tienen que presentar de inglés para certificar su nivel de inglés. Duolingo, TOEFL, IELTS son algunos, pero hay más. Esto como de una manera bastante resumida para comentarles algunos de los requisitos. También cartas de recomendación, School Profile, van a tener que presentar lo que son ensayos personales y ensayos suplementales. Y ya a lo que nos compete hoy, probablemente tengan la oportunidad y las universidades les ofrezca la posibilidad de hacer una college interview, donde, bueno, como les decía, es el paso clave y es una herramienta que nos permite darnos a conocer en la universidad y nosotros también terminar de entender y de comprender por ahí si esa universidad nos interesa verdaderamente. Las entrevistas son solamente uno de los requisitos, por eso está en la pantalla como pueden ver, porque si bien por supuesto que es un paso clave y es un momento muy importante, no deja de ser uno de los otros requisitos que hay. Entonces, todo tiene que básicamente estar bien hecho, estar bien realizado para que, bueno, tengamos las mayores posibilidades de ser aceptados. Bueno, siempre cuando ustedes van a hacer una college interview, les recomendamos, primero, por supuesto, si tienen interés en hacerla, en asegurarse de que las universidades la ofrecen, porque hay algunas universidades que no ofrecen hacerlas. Entonces, para asegurarse que las universidades verdaderamente ofrecen estas entrevistas, les recomendamos siempre que visiten el website oficial de esta universidad. Y en caso de que la información no esté dispuesta quizás en la página web, ahí sí consultar a la oficina de admisiones para ver si ofrecen este tipo de entrevistas. Una vez que nosotros, bueno, nos certificamos que verdaderamente sí se ofrecen las entrevistas, ahí lo que nosotros tenemos que hacer y que les recomendamos es que ustedes previamente investiguen todo lo que tiene que ver con la universidad. Es decir, tanto programas académicos como por ahí si tienen interés por hacer alguna actividad extracurricular.
Esto es importante porque se nota mucho por ahí cuando uno va a hacer una entrevista y verdaderamente no conoce el motivo por el que quiere estudiar ahí. Entonces, lo que les recomendamos siempre es que, bueno, que consulten el website oficial de la universidad para investigar un poco. Es más que nada tratar de explicar esto, el motivo del por cual ustedes quieren estudiar ahí. Entonces, para hacerlo sí o sí necesitan, o bueno, en la mayoría de los casos necesitan tener esa información de manera previa. Entonces, lo mejor es, como les digo, consultar las páginas web. Y por otra parte, otra de las herramientas es consultar los datasets de las universidades. Si ustedes, por ejemplo, bueno, ya que están acá, por ejemplo, pueden buscar Stanford Dataset y ahí les va a aparecer mucha información que tiene que ver, por ejemplo, con programas que ofrece la universidad, con servicios que ofrece la universidad. Entonces, también les da un panorama y un contexto de cómo se maneja la universidad eh, en ciertos momentos. Entonces, está bueno tener toda esa información de manera previa y les recomendamos que lo hagan y que lo aprovechen. Bueno, y para comentarles un poco de por qué las entrevistas son importantes, por supuesto que ofrecen la oportunidad a la persona que nos está entrevistando de conocer este interés verdadero que tenemos, esta motivación que nos llevó a postular ahí y no a otra universidad por ahí. Siempre es recomendable, por supuesto, que, bueno, ustedes puedan explicar y hacerle entender por ahí a la otra persona esta motivación. Y por otra parte, lo que también hace la universidad con estas entrevistas es observar si ustedes encajan por ahí con el perfil de estudiantes que son aceptados. em, Puede ser ya desde si encajan con el perfil académico, por ahí si ustedes tienen algún tipo de objetivo que la universidad considera que no pueden realizar en la universidad misma, puede que eso también eh, juegue como un factor en contra. Entonces, las entrevistas sirven mucho porque le permiten esto a la universidad, a ver si ustedes verdaderamente encajan con el perfil. Por otra parte, también le permite a ustedes la oportunidad de conocer a la universidad. Muchas veces no son solamente las personas que están como representantes de la oficina de admisiones, sino que también muchas veces las entrevistas las hacen las alumni. Son personas que ya estuvieron estudiando ahí y que ya tienen la experiencia, por supuesto, de haber aplicado y todo, pero de haber estudiado ahí verdaderamente. Entonces a ustedes les permite, por ejemplo, hacerles preguntas sobre su experiencia, sobre si no sé si tienen alguna pregunta específica. Entonces es una muy buena oportunidad para que ustedes también terminen de conocer la universidad. Y por supuesto, otro de los puntos importantes es que ustedes pueden mostrar su personalidad a través de las entrevistas. Creo que algo clave es que por ahí con todos los demás requisitos, ensayos, bueno, las cartas de recomendación, son todos requisitos que por ahí son en papel y que si bien un buen ensayo siempre transmite y permite conocer a la otra, al reader y la persona que está, digamos, evaluando a uno, muchas veces son las entrevistas donde se genera por ahí ese lazo de, bueno, conocer verdaderamente a la persona que está aplicando, cuáles son los motivos, cuáles son los intereses, los objetivos que tienen. Entonces, es un paso importante. Y por último, también le permite al entrevistador, por ejemplo, si es un alumni, a luego enviar, bueno, a la universidad por ahí la información sobre ustedes, sobre si consideran que verdaderamente serían ustedes un fit para la universidad. Entonces, son oportunidades e instancias eh, muy importantes al momento de aplicar. Bueno, para comentarles un poco, básicamente lo que generalmente busca el entrevistador es encontrar este intellectual vitality, donde la universidad ve que ustedes tienen este interés y esta curiosidad por aprender los conocimientos de una manera crítica, de una manera como verdaderamente interesada y curiosa. Entonces, es un muy buen espacio para que ustedes muestren por ahí todas esas cosas que les apasionan, en verdad, y que les hacen verdaderamente querer estudiar algo, querer investigar algo, solo por el hecho de hacerlo. Entonces, es un buen espacio para que, bueno, el entrevistador pueda ver esto
También para conocer, por supuesto, las pasiones y los intereses. Siempre está bueno que ustedes puedan, en caso de que tengan algún objetivo a largo plazo o a corto plazo, como comentarlo con esta persona para que conozca verdaderamente, como les decimos, cuáles son los motivos que tienen, estos intereses. También es muy importante la parte de la inteligencia emocional que el entrevistador, digamos, puede observar cuando ustedes están haciendo la entrevista. Siempre les recomendamos, por supuesto, que tengan en cuenta una escucha activa del entrevistador, que es importante. O sea, sí, por supuesto que es importante responder las preguntas, pero también escuchar lo que nos dice la otra persona y tratar de conectar con el otro. Y por supuesto, buscan también encontrar si ustedes verdaderamente encajan con el perfil de estudiante que quiere la universidad que estudia allí. Entonces, esto es lo que básicamente buscan. Acá ven algunas de las preguntas frecuentes. No voy a pasar a cada una porque, bueno, quiero llegar a la parte donde Ana nos va a contar su experiencia, pero bueno, luego, por supuesto, les vamos a pasar la presentación para que puedan practicar. Siempre está bueno, por supuesto, ustedes cuando hagan la entrevista, yo les recomiendo que no, o sea, como no tengan un speech de memoria, pero si ustedes pueden practicar, está bueno porque les permite soltarse, o sea, les permite jugar un poco con, bueno, como cómo quiero contar las cosas que por ahí, si tengo algún interés, alguna pasión, para eso sirve, para relajarnos y, bueno, ver qué es lo que nos interesa contar y qué no también. Una de las preguntas, antes que pase, una de las preguntas por ahí más comunes es la de Tell me about yourself. En esa pregunta sí, por ahí quería comentarles que básicamente, porque siempre por ahí recibimos preguntas sobre eso, ahí les recomendamos que cuenten en un principio. O sea, es una pregunta que incluye como varias etapas. Por un lado les diría, cuenten quiénes son, en el sentido de dónde son. Siempre es importante, más que somos estudiantes internacionales, contar de dónde venimos, contar un poco nuestro background en ese sentido, qué es lo que nos apasiona, también va muy de la mano. Por ejemplo, si a mí me apasiona física, bueno, contar qué es lo que me apasiona en cuanto a física. Y por otra parte, y esto también va de la mano, contar qué es lo que yo he hecho relacionado con esta pasión. Entonces, por ejemplo, si yo participé en un club de STEAM, bueno, perfecto. Entonces, comentar todos aquellos puntos que básicamente reflejan que verdaderamente a mí me apasiona lo que yo estoy contando. Y por último, ya también si pueden contar algún plan a futuro que tengan, algún objetivo más que nada. Por ejemplo, pienso, puede ser hacer un máster. O sea, no tiene que ser como un proyecto de vida súper planificado, sino que puede ser, por ejemplo, no sé, hacer un curso específico luego de terminar la licenciatura. Entonces es eso, es como contarles un poco todo esto. Bueno, y ya para pasar a la parte de los tips, estos son algunos de los consejos. En primer lugar, o sea, les solicitamos de que traten de ser lo más honestos posibles, em, porque, bueno, por supuesto, o sea, la idea es que la universidad los conozca, entonces la honestidad es totalmente importante. Por supuesto que participen en la conversación, digo, no solamente responder por ahí las preguntas en un sentido de sí, no, no, sino participar, de tratar de conversar con la otra persona. Recuerden que muchas veces, como les digo, si son alumni de la universidad, son personas que ya han pasado por todo este proceso. Entonces, está bueno también conectar y participar y consultarles todas aquellas dudas que ustedes tengan. Por supuesto, siempre cuando ustedes tengan alguna duda, busquen en el website, porque si está en el website, bueno, por ahí es como redundante preguntar información como muy obvia, pero siempre está bueno participar en la conversación, escuchar a la otra persona. También les recomendamos, es un gesto bastante bueno y que generalmente se hace usted cuando termina la entrevista, de mandarle un email a la universidad o a la alumni si tienen el contacto por haberles facilitado esta entrevista. También les recomendamos mantener la confianza. Piensen que todas las personas en algún momento de nuestra vida tenemos que pasar por la etapa de entrevistas, en la vida en general. Entonces, o sea, el objetivo principal de la entrevista es darnos a conocer, es que la otra persona nos conozca. Entonces,
si bien es fácil decir, bueno, estén tranquilos, pero del hecho, o sea, de decirlo a que suceda, entendemos que es difícil, pero piénsenlo desde el lado de, la idea es que puedan contarles quiénes son, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, por qué quieren estudiar en esa universidad y no en otra. Entonces, tengan, tengan la confianza de que verdaderamente eh, son capaces de hacerlo. O sea, como que tengan esa confianza en uno mismo y confíen que verdaderamente pueden hacerlo porque básicamente es contar quiénes son. Por otra parte, lo del background también es importante cuando nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, en la pregunta de Tell me about yourself. Bueno, cuando hablamos del background nuestro, tratémoslo de hacerlo de manera ordenada, porque muchas veces uno empieza y si uno hace esta pregunta y por ahí uno no la pensó con anterioridad, probablemente dice, no, porque ayer hice tal cosa, hace una semana hice tal otra, pero hace 2 días hice, entonces como que la persona como que se pierde en el camino. Entonces está bueno como ir manteniendo todo este background en orden y como les decía, no busquen, no le pregunten cosas al entrevistador que están fácilmente ubicables en el website. Esto es generalidad, o sea, no solamente la entrevista, pero digo por ahí, si están aplicando a universidades y tienen alguna duda específica, fíjense primero si está en la página, porque probablemente lo esté. Bueno, y ahora queríamos llegar a la parte donde Ana nos va a contar su experiencia. Yo les decía, Ana Altamiranda es Opportunity Funds 2022 y ahora mismo está estudiando en Stanford. Así que bueno, queríamos conocer un poco tu experiencia, Ana, con el proceso de las entrevistas, si tenés algún tip. Hola a todos. Bueno, gracias primero por invitarme, Valen. Me encanta poder estar acá y ayudarles. Y contando un poco mi experiencia, yo tuve un montón de entrevistas porque apliqué a un montón de universidades. En mi caso fueron todas virtuales porque soy originalmente de Mendoza, entonces no habían interviewers en Mendoza, pero de hecho me ofrecieron una entrevista en persona en Buenos Aires que yo podía hacerla virtual porque no podía viajar hasta Buenos Aires, pero eso es algo a tener en cuenta. Si son de Buenos Aires, probablemente les digan de hacer entrevistas en persona y no van a tener una excusa para decir que no, así que estén preparados para esto, les puede tocar. Eh, y sí, creo que es algo, o sea, es difícil a veces pensar en cómo prepararse para las entrevistas porque tuve experiencias muy variadas. Había entrevistas que eran relativamente fáciles, las preguntas que encontrás en cualquier guía de cómo hacer una entrevista universitaria, contá más acerca de vos, de tu experiencia curricular, qué vas a aportar a la universidad, por qué querés venir acá. Pero después habían entrevistas donde realmente te descolocaban y era medio prepararse para lo inesperado. Creo que dos preguntas que hasta el día de hoy me acuerdo porque medio que me traumaron un poco en el momento. Fue una que quizá es medio esperable, que fue ¿qué significa el éxito para vos? Pero que es medio ambigua y que en el momento cuando te la preguntan es algo que no te esperás, te quedas tieso. Y después una que realmente salí de esa entrevista y le mandé una audio a mi amiga como, no sé qué dije, porque me preguntaban qué instrumento de cocina sería y por qué. Muy random. Y así también les pueden preguntar, no sé, qué tipo de golosinas serían y por qué. O cosas así muy inesperadas que tenés que estar preparado, tenés que saber improvisar. Y creo que cuando hablamos de practicar, muchas veces como, ay, bueno, voy a pensar una respuesta para todas las posibles preguntas que encuentre, pero después te surgen en estas cosas, entonces es realmente estar preparado para pilotearla. Yo creo que como argentinos tenemos cierta capacidad para mandar fruta, como se decía en mi época en la secundaria, no sé si se sigue usando la expresión, pero para poder zafar del momento, pero estén preparados para que les hagan preguntas que no se esperan. Practiquen y cuando hablamos muchas veces de practicar, como decía Vale, no es que agarren y tengan escritas las respuestas y las lean. El entrevistador se va a dar cuenta, no le va a gustar. Ellos realmente esperan que uno esté inmerso en la conversación y que sea una conversación, no que tengan guionado lo que van a decir. Si algo que a mí me servía como para ordenar las ideas en mi cabeza, porque es cierto que a veces yo siento, especialmente en inglés, que quizá no todos se sienten tan cómodos hablando en inglés, nos empezamos a enredar un montón en las ideas. Es como, yo tenía como una lista de 60 preguntas que encontré en internet y tenía puntos.
para hablar en cada pregunta. Después las preguntas creo que ni una sola vez, salvo con Tell me about yourself, me hicieron la pregunta tal cual. Entonces tampoco esperen que les hagan las preguntas como aparecen, pero tengan como esa información más o menos ordenada para poder adaptarla en las respuestas. Y si algo muy importante es, o sea, de nuevo, si practican, traten de no hacerlo solos. Si consiguen algún amigo o alguien que les pueda hacer las preguntas, sería genial y que no se las pregunte, y pídanle que no se las pregunte tal cual. Incluso los que son parte del College Club, entre ustedes se pueden hacer entrevistas eh, de principio a fin fingiendo que es una entrevista real, como para estar preparados para eso de que te descasillan y no sabes qué decir. Y si algo, traten de responder todo. Incluso cuando les hacen estas preguntas, no digan, ah, no se me viene nada a la cabeza ahora, sino que realmente intenten dar una respuesta. Y sí, yo creo que es válido igual como decir, oh, this is a difficult question, como es una pregunta difícil, me puedo tomar un segundo para pensarlo. Y mientras están diciendo eso, tengan como memorizada alguna frase o algo con la que puedan hacer tiempo, piensen para decir algo. También algo que es parte de esto de pilotearlo un poco, pueden iniciar respondiendo a la pregunta y después se pueden desviar un poco. Y hago énfasis en poco porque igual le tienen que responder la pregunta al entrevistador y no irse por cualquier lado. Pero sí, estas, como tener estas herramientas para poder en el momento zafar eh, and go through it. Tienen que pasar por la entrevista. Y eso es como, yo sé que da miedo, a mí me da terror. Mi inglés hablado nunca había sido el mejor. Creo que claramente estando acá ya mejoró, pero al principio me costaba muchísimo y me ponía re nerviosa y me empezaba a corregir. Porfa, no lo hagan. No se autocorrijan todo el tiempo. La realidad, estando acá, es que no hablan perfecto. Tampoco los yankees no hablan perfecto inglés todo el tiempo. A veces se confunden con los tiempos verbales. Y el entrevistador tampoco, probablemente no sea un profesor de inglés. Como decía Valen, suelen ser exalumnos. Entonces no van a estar buscándoles, ah, se equivocó en este verbo, lo voy a escribir en el informe. Qué terrible, no sabe hablar inglés. No. Entonces ustedes no se autocorrijan porque si no la otra persona se va a dar cuenta y no es la idea. Eh, Obviamente intenten no tener los errores, pero si los tienen, pasen, hagan de cuenta que no pasó nada. Eh, y eso sí, yo tuve solamente, de muchas entrevistas, solamente una fue con un admission officer, con las personas que ren admisiones, entonces tengan en cuenta que la persona con la que están hablando no sabe nada de ustedes. No suelen tener acceso a su información, entonces tienen que ir como desde lo básico, pero sin quedarse ahí porque tampoco que le quieren decir todo su CV y quedarse solo en eso, porque la entrevista es justamente el espacio para añadir como profundidad a lo que están diciendo, agregar profundidad a ustedes. Considerando también los ensayos suelen ser súper cortitos, de 150, 200 palabras, en la entrevista tienen el tiempo para expandirse todo lo que quieran y mostrar más de ustedes y de su personalidad, que creo que es re importante. Entonces aprovechen eso. No se queden en decir su CV, sino como, bueno, esto me impactó de esta forma, esto formó mi manera de ver el mundo de esta otra eh, y terminen siendo fieles a uno mismo, a ustedes mismos y mostrándose auténticos. También creo que esto de ser más espontáneo suma un montón para mostrar su personalidad. Y sí, me había notado, otra vez, otra cosa que me re descolocó fue una vez en una de mis entrevistas me preguntaron sobre política. Yo estaba convencida que eso no se podía. Entonces, cuando vino el entrevistador para Harvard, yo re nerviosa porque es Harvard, y me preguntó específicamente qué pensaba sobre un político de Argentina, yo me quedé como, ¿qué digo? Estaba literalmente, creo que mi cara de shock se debe haber notado en la entrevista, porque tenés que dar una respuesta y encima yo había expresado que estaba interesada en política, entonces tampoco es que podía dar una respuesta súper desinformada o superficial, tenía que mostrarme informada del tema. Entonces estén preparados para estas cosas porque les pueden pasar. Como en el momento tienen que responder, entonces, como tengan eso en cuenta, les puede pasar si aplican a Harvard. Sé que este entrevistador le hace entrevistas a bastante gente, eh, de los que conozco, les hizo varios, entonces, estén preparados si aplican a Harvard para que les puedan preguntar de política. Y en realidad, de nuevo, las entrevistas son prepararse para lo inesperado. No hay una fórmula mágica con la que les podemos decir, ah, bueno, prepara todas estas preguntas y vas a estar perfecto, sino es intentar.
go through it. Y aprovechar la oportunidad, es como, de nuevo, la mayoría, hay muchos que son argentinos, y si no, es gente que ha vivido en Argentina. eh, entonces, es como, suelen ser buena onda, en general. Mis experiencias en su gran mayoría fueron muy positivas, porque la otra persona es súper interesante. Tuve entrevistas con un diputado nacional, tuve entrevistas con gente que hizo cosas locuras. O sea que sí, wow, qué increíble. Entonces también aprovechen la oportunidad para poder hablar con ellos. Y sí, algo que está bueno es que siempre tengan preguntas al final. Tengan en cuenta que la persona puede que se ha graduado hace un montón de años. O sea, tuve personas que se graduaron antes de que yo naciera. Entonces, tengan como distintos tipos de preguntas que le pueden preguntar a distintos tipos de entrevistadores. Y eso no lo van a hacer hasta el momento. Entonces, yo les recomiendo como tener una lista larga de preguntas. Después no las hagan todas. El entrevistador también tiene una vida, y no puede estar 3 horas con ustedes. Pero sí como tengan esa lista para poder elegir en el momento según lo que vean. También porque a veces mientras estás teniendo una entrevista hay algunas que son más, te hacen una pregunta, respondes y te hacen otra pregunta, y otras que son una conversación donde el entrevistador también en el medio va contándote cosas. Entonces puede que ya te haya dado una respuesta para las cosas que tenías preparadas, así que preparen muchas para que eso no les pase y tengan que preguntar al final. Y sí, es como, a mí me pareció, me encantó porque después los entrevistadores, cuando entras, después te preguntan algunos, che, ¿cómo te fue? Eh, y es re lindo y después, por ejemplo, yo tuve después una llamada después de haber entrado con uno de mis entrevistadores y me contó más de la universidad, estuvimos charlando un montón. Y creo que eso ayuda un montón también. Después, a la hora de si tienen que elegir universidad, está buenísimo. Y eso de como un follow-up. En el follow-up, no solo como agradezcan, sino que también como si tienen algo que realmente quieren que le entrevistar, después mencionen el reporte. Está bueno que en el mail como digan, sí, me encantó poder hablar de esto, y ahí ponen. Porque después eso también le va a ayudar al entrevistador con el reporte que tienen que escribir, que es donde esperamos que hablen lo que nosotros queremos que hablen. Así que nada, eso también es importante. Y creo que hablé un montón, pero si tienen preguntas, o algo también me pueden escribir o pueden hacerlas en el chat. No, gracias. Es genial todo lo que nos fuiste contando, Ana. Yo tengo la duda, por ahí, no sé si alguien tiene, pero es curiosidad. ¿Cuál fue tu entrevista preferida? O sea, ¿con qué universidad? Uh, qué buena pregunta. Creo que mi entrevista favorita fue con un liberal college, que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que era una universidad muy chiquita. Y la chica, y ese día yo siempre tuve muy mal internet en mi casa, siempre me andaba muy, muy mal, lo que añadía un factor extra de estrés. Y en esa entrevista se me cortó, tipo, se me salió la llamada 2 veces. Y dije, bueno, ¿por qué esta entrevista favorita? Fue una conversación, fue literalmente estaba charlando con una exalumna, era bastante joven, se había graduado creo que hacía un año y ya estaba haciendo entrevistas. Entonces fue como poder, me hizo sentir muy cómoda y poder hablar con ella y realmente mostrar, es como poder contar sobre eso. Ella fue la que me hizo la pregunta de qué instrumento de cocina sería. Pero eran ese tipo de preguntas Sí. donde, ok, tenés que ser vos en el momento. No eran, todas las preguntas que me hizo no eran preguntas que yo tenía preparadas. Entonces, creo que a partir de ahí es como que me hizo clic la cabeza de, che, para, tengo muchas mejores entrevistas y me muestro mucho más a mí cuando puedo hablar libremente, cuando no tengo una lista que preparé mentalmente y un speech sobre la respuesta. Creo que a partir de esa entrevista empecé a dar mejores entrevistas, porque fue como que me convenció de que, ok, this is working, como lo que funcionaba. Y después creo que también la entrevista que tuve que me preguntaron de política también me gustó mucho, porque medio que terminé debatiendo con el entrevistador. No lo recomiendo igual. O sea, sí, no se pongan a pelear con el entrevistador, no es ideal, pero estuvo muy bueno porque realmente, de nuevo, creo que las mejores entrevistas son cuando hay un intercambio y no estás solamente respondiendo preguntas. Entonces ahí fue como, ok, él me hacía follow-up questions, me hacía preguntas sobre mis respuestas, pero yo también le podía preguntar cosas y es como esa dinámica de, ok, esto real, o sea, es como, siento que es en los momentos donde más podés mostrar, tu curiosidad, más podés mostrar que no te quedas con lo primero que te dicen o que vas a aceptar todo lo que dicen. Creo que también es algo que en las universidades lo buscan. Yo, de mis clases que tengo ahora, en
2/3 de las clases son discussion based, que significa que vas a la clase, tenés que preparar el material y tenés que hablar sobre eso, tenés que conversar con tus compañeros, discutir. Entonces, creo que si pueden mostrar, ok, voy a hacer una buena adición a ese classroom, a las clases de la universidad, voy a realmente involucrarme en las conversaciones, voy a plantear diferentes puntos de vista. Es como, creo que si logran mostrar eso y se da la oportunidad, es buenísimo. Qué interesante. Ay, ahora me puse a pensar hasta yo, ¿qué instrumento de cocina sería? No sé si chicos, alguno tiene alguna pregunta. Aprovechen este espacio. Anita ahora se tiene que retirar, pero bueno, hagan si quieren alguna pregunta antes de que se vaya. Ahí me mandaron una pregunta en el chat. Eh, Desconozco en admisiones de posgrado, para máster y doctorado probablemente sea así, pero en undergrad, tipo para hacer una licenciatura acá, no, jamás tuve una entrevista con un profesor. No creo que las hagan tampoco, porque en la mayoría de las universidades ni siquiera aplicas a un departamento en específico, sino que son entrevistas generales, porque te admiten a la universidad, no a un programa en específico. Entonces, jamás tuve una entrevista con un profesor y no he escuchado que ninguna universidad haga esas entrevistas. Sí, en uno de como les creo que les mencioné, tuve una entrevista con un admission officer, pero era de una universidad que era muy chica, muy, muy chiquita. Es como de 300 estudiantes. No, no sé si tampoco, pero 1000 estudiantes, como mucho. Y entraban muy pocos estudiantes todos los años. Entonces creo también, de nuevo, era una universidad chica, entonces aplicaban pocas personas porque no la conocía nadie. Entonces creo que eso les permitía a los admission officers hacerte las entrevistas. Pero todo el resto, y cuando digo que apliqué a muchas, es muchas, en todo el resto siempre eran exalumnos. Entonces también, eso yo creo que te saca un poco el peso, porque lo que el admission officer va a ver es simplemente un reporte. Entonces, salvo que realmente lo hagan terrible, nunca van a escribirles un informe tan malo. Eh, Entonces, es como que le saca un poco el peso y te saca los nervios. Sí, totalmente. Yo creo que es una herramienta buenísima hacer la entrevista a nivel de grado porque sí, generalmente te toca a un alumno, ¿eh? Entonces, está buenísimo porque puedes conectar con con la persona de otra manera. Como que por ahí las expectativas están un poco más bajas porque sabes que la otra persona pasó por el mismo proceso que vos. Entonces, como que por ahí se genera esa conexión. Y con respecto a la pregunta de Matías, depende. Como decimos, las entrevistas no son obligatorias, entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Por ahí generalmente en los programas de posgrado uno anteriormente a la entrevista va a conectar con esa persona. Por ejemplo, si yo aplico a un programa específico que está en una escuela específica de la universidad, una facultad específica, lo que yo hago es conectar con una persona que está ahí dentro para, bueno, por ejemplo, si quiero hacer research, entonces como yo me contacto previamente con esa persona, entonces probablemente en el caso de que me ofrezcan una entrevista, generalmente lo hace esa persona o lo hará una persona que está en el mismo departamento. Pero bueno, siempre recordando que no es obligatorio. Entonces, en el caso de que querramos hacerlo, sí, puede ser así. Y quizás hay alguna universidad que lo hace de manera terciarizada, a nivel de posgrado, no escucho yo por lo menos que no es lo más común. Pero bueno, por ahí puedes encontrar alguna que sí lo hace así. Y veo otra pregunta en el chat de Wada que nos pregunta si, que te pregunta a vos, Ana, si hubo alguna entrevista que no haya salido tan bien. Ok, yo creo que la entrevista que no, para mí no había salido tan bien fue mi entrevista a Stanford. Acá estoy, pero voy a explicar por qué yo pensé que no había salido bien. Llegó un punto donde yo cometí el error de llevar la conversación en un mal camino. Yo creo que como entrevistado, vos tenés la capacidad de guiar la entrevista con tus respuestas por el lugar que vos querés. Entonces también ténganse como un mapa mental o incluso escríbanselo si quieren, no para leerlo, sino como para poner las ideas en escrito, ordenando más o menos lo que quieren decir, en qué orden, como, bueno, quiero mencionar esto que me va a llevar después a poder mencionar esta otra actividad que hice o este otro objetivo que tengo. Y en esta entrevista, de alguna manera, terminé hablando de activismo ambiental, que yo no hice nada de activismo ambiental. O sea, trabajé con muchas organizaciones sociales, en educación, en igualdad de género. En ambiente no hice nada.
de alguna manera el entrevistador estaba interesado en eso. Era un diputado que tenía un montón de trabajo en el tema. Entonces, entre él y yo que lo mencioné, porque creo que mencioné que estaba interesada en la justicia ambiental, y me empezó a preguntar un montón de eso. Me hizo muchísimas preguntas siguiéndolo, y yo me quedé como, no sabía qué decir, y era muy difícil volver a redireccionarlo. Entonces recomiendo tener este mapa de cosas para no cometer esos errores. Y si pasa, está bien. Y después yo sé que al final, o sea, al entrevistar le terminó gustando lo que quiero, pero yo salí sintiéndome re mal de la entrevista. Entonces fue como, me fue muy mal, me fue terrible. De hecho, tengo un audio que le mandé a una amiga como, no voy a entrar a Stanford, no hay manera. En la entrevista voy a tener un reporte horrible. Porque de nuevo, me hizo un montón una pregunta de qué entendía por el concepto de justicia ambiental. Y hay una distinción muy específica de eso y yo no la di. O sea, di como una respuesta súper vaga, que no es la idea. Y terminé hablando más de cosas conceptuales que de mi propia experiencia. Eh, Nada, salí con un muy mal gusto en la boca de la entrevista. Eh, pero al final incluso tengan eso en cuenta, aunque ustedes creen que les está yendo re mal, después no saben si al entrevistador al final le termina gustando lo que dijeron. Entonces tampoco es que se vuelvan locos y se queden procesando, ay no, pero arruiné mi oportunidad y me esforcé un montón por esto. Porque la verdad es que no saben lo que la otra persona pensó. Así que tampoco se preocupen tanto. Incluso cuando piensan que les fue muy mal, al final pueden descubrir que no. De hecho, acá en Stanford tienen una cosa que te permite ver los puntajes que te puso el entrevistador, porque acá trabajan con un sistema de puntajes sobre cada parte de tu aplicación, y me dio puntajes increíbles. Y yo, cuando salí de esa entrevista, yo pensé que había arruinado mi oportunidad. Entonces eso, como no es el fin del mundo sentir que te fue mal en una entrevista. También ese día particularmente tuve un inglés horrible. O sea, es como, yo creo que me sigue pasando acá, hay días que me despierto y digo, wow, soy lo más en inglés. Hay días donde no conecto dos palabras. Ese día fue un día que no conectaba dos palabras. Hablé un inglés horrible, mucho peor de lo que suelo hablar. Entonces fue como la combinación de todo se sintió desastrosa, no lo terminó siendo. Entonces tampoco es que se queden con ese. O sea, no le den tantas vueltas. Realmente las entrevistas, una vez que les agarras un poco la mano, no son tan terribles como parecen. La verdad que está buenísimo el feedback y la respuesta que diste, porque es verdad, muchas veces uno queda como sobrepensando la situación de la entrevista y en verdad al final puede salir muy bien. Así que es también buenísimo para escucharlo. Y acá Joaquín pregunta si las entrevistas se hacen antes de ser aceptado. Y sí, se hacen antes de ser aceptado a la universidad. Sí, todas las entrevistas que tuve se hicieron antes. Sí, después de que te aceptan, algunas universidades te ofrecen tener como conversaciones con alumnos, pero no te están evaluando. Simplemente es vos haciéndoles preguntas porque te quieren convencer de que aceptes su oferta. Porque lo que tiene la universidad es que una vez que te aceptan, realmente quieren que vayas. Entonces te ofrecen como tener conversaciones, pero no te están evaluando. Es simplemente para que vos preguntes cosas. Así que sí, si son evaluativas, son antes. Y otra cosa que me acabo de acordar para añadir sobre eso, estén preparados para que en una entrevista no les pregunten nada a ustedes. Me pasó con un liberal arts college, con una universidad muy chiquita. Yo llegué a la entrevista preparadísima para hablar de mí. Fue una de las primeras entrevistas que tuve. No me preguntaron nada. O sea, llegué a la entrevista y me hicieron a mí hacer preguntas. Tuve 40 minutos teniendo que hacer preguntas. Por eso tengan una lista larga de preguntas que hacer, porque yo no la tenía y en el momento era, literalmente me acuerdo que dividí la pantalla de la computadora, porfa, no lo hagan, no está bueno. Y empecé a buscar preguntas para hacer, porque no sabía cómo seguir haciendo preguntas. Fue también medio traumático. Eh, pero en general son evaluativas y las van a estar, o sea, los van a estar evaluando ustedes y ustedes van a recibir preguntas y van a tener un tiempito solamente al final para ustedes preguntar, pero estén preparados para todo. De nuevo, es como prepararse para lo inesperado con esto. Sí, la verdad que es un re buen consejo, porque es verdad. Bueno, si no tienen ninguna duda para Ana, ninguna pregunta, vamos a dejarla ir porque tiene que asistir a clases. Así que bueno, muchísimas gracias Ana por estar acá. La verdad que
me encantó todo lo que estuviste comentando, toda la información que nos estuviste dando, y es re valioso escuchar también tu experiencia, porque vos verdaderamente estuviste en el proceso de aplicar a las entrevistas. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos. Ahí Ok, está, ahí les gracias. dejé, si tienen alguna otra pregunta me pueden escribir por Instagram o por mail. Así que bueno, gracias por invitarme y nada, espero que tengan mucho éxito y no tengan miedo a las entrevistas porque en general suelen ser buenas experiencias. Así que bueno, un gusto, nos vemos. Gracias, nos vemos. Bueno, y ahora si tienen alguna duda, alguna consulta específica sobre el tema, no sobre el tema. Bueno, acá está la información de contacto, pero quería llegar a la parte a estas preguntas. Ustedes me dirán, ¿están haciendo por ahí ya algunas entrevistas? ¿Ya tuvieron alguna experiencia? Yo tuve entrevistas pero esas entrevistas que haces como previa a la aplicación para ver si tenés como match con los profes que te interesan. Y ahora estoy terminando la aplicación y imagino que en algún momento van a llegar las entrevistas, pero no tengo idea si van a ser con los profes del departamento o con un alumni. Y probablemente puede variar, por ahí depende de la universidad. Para mí, lo más, o sea, en general, en posgrado, generalmente son personas que están dentro del programa, dentro de la escuela, de la facultad. Entonces, por ahí son personas que específicamente conocen sobre tu tema, porque también entiendo que vos en el momento en el que estuviste haciendo la aplicación, hablaste por ahí de tu área de research. No recuerdo, no sé si vos estabas aplicando para PhD, para máster. Para un PhD en filosofía. Claro, entonces por ahí vos ya estuviste hablando por tus intereses, de tu área de Ujú. research, entonces ya probablemente las preguntas tengan, o sea, sean más específicas en ese sentido, pero porque bueno, también es la especificidad, digamos, del PhD. Eh, pero sí. Bueno, buenísimo. Y probablemente nosotros tenemos acá una persona que fue aceptada para un programa de PhD, no de filosofía, pero para PhD, eh, y tuvo algunas entrevistas no tuvo luego, digo, no las previas, sino una vez que ya aplicó, no tuvo necesariamente como todas las entrevistas de todos los programas a los que aplicó. Así que bueno, también es para tener en cuenta. A ver en el chat. Mariano pregunta, no sé si Mariano estás preguntando pero bueno, Mariano nos habla de las becas deportivas. Por ahí para las becas, ahí está, una pregunta, ahí está, porque no sabía si era una pregunta o si me estabas diciendo. Em, para las becas deportivas puede variar. En lo que es beca deportiva, generalmente siempre les recomendamos que se sumen a nuestras office hours. Tenemos office hours, acá está en la diapositiva anterior. Tenemos muchos horarios diferentes de office hours para que les podamos brindar por ahí información específica a la pregunta de lo que son las becas deportivas. Las becas deportivas tienen varios pasos, entonces por ahí tiene mucha especificidad. Las preguntas pueden variar en la entrevista, probablemente también tengan que ver con el deporte que uno está, digamos, queriendo practicar ahí. Entonces, por ahí tiene que ver con eso. De todas maneras, te recomiendo que si querés más información por ahí personalizada o por ahí más específica, los visites en alguna de las office hours, o bueno, si estás presencial, si estás por ahí con la posibilidad de visitar alguno de los centros, también, por supuesto, de manera presencial. Yo estoy acá en Rosario, pero por ahí si están en la ciudad de Buenos Aires tienen 3 centros, ICANA, UCA y CRUP, y en la ciudad de Mendoza también tenemos un centro, y en Santiago del Estero. Entonces, estamos disponibles para todo el país, tanto virtual como presencial. No sé si tienen alguna otra duda, si no, damos cierre, ustedes me dirán. Bueno,
me parece que no. Cualquier cosa, quedo a disposición, tanto yo como los demás advisors de Education USA en Argentina, para cualquier pregunta que tengan, cualquier consulta, estamos a disposición. Muchos éxitos en el proceso de, bueno, hacer las entrevistas. Eso, quédense con tengan confianza. Solo quieren conocerlos a ustedes, qué es lo que les interesa, las motivaciones que tienen, es eso, es explicar por qué quieren estudiar ahí. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Y eso es fácil, porque o sea, es una pregunta de por qué quieren estar ahí. Eso lo saben. Entonces, nada, confíen y bueno, muchos éxitos. Les agradezco por estar acá hoy. Les vamos a mandar tanto la grabación de este webinar como también luego la presentación. Así tienen toda la información disponible. Quedamos en contacto. Muchas gracias. Nos No, por vemos. Muchas favor, gracias gracias. a ustedes. Nos vemos.